confírmala y que sea tu Espíritu Santo el que dirija y me dé la palabra adecuada, la correcta, la precisa, Señor, la que lleva rema y revelación y la que lleva también, Señor, enseñanza para este pueblo que me has dado a pastorear, a nutrirlo. Señor, que la palabra no venga a dar lugar a ninguna acusación, ni que nadie se sienta aludido, sino redargüido y bendecido, Señor. En el nombre de Jesús, que los pies de tus santos sean protegidos para que su caminar sea limpio y firme, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede tomar su asiento, bendito sea Dios. El martes hay reunión juvenil también, así es de que estén ahí presentes los jóvenes. Pues Dios me dio un tema en estos días, el cual he titulado Las acciones del misterio de la iniquidad. Y creo importante explicarle en qué consiste esas acciones. La Biblia nos deja ver de que ya está en acción, dice, ya hay una operación de este tipo de situaciones que Pablo le llama misterio de la iniquidad. La base bíblica que quiero utilizar está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Es un pasaje que tiene un enfoque escatológico, un enfoque que nos habla de aquellos escenarios que se vienen dando como un cumplimiento, hermano, y que nos debe de anunciar a nosotros que la venida del Señor está más cerca de lo que creemos y de lo que pensamos. Dice el apóstol Pablo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Usted sabe que en esta versión que estoy utilizando aparecen unas palabras en itálica que están recostaditas a un lado. Esas no aparecen en el original. Y yo le he explicado a usted que el intérprete las coloca para darle sentido a la oración, a la narración. Pero que diría, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo aquel que ahora lo detiene hasta que el mismo sea quitado de en medio. Eso diría el original. Ahora, lo importante de esto es de que la palabra que aparece ahí, misterio de la iniquidad, es una frase, hermanos amados, interesante, porque esa frase es la que está relacionada, oigan lo que le voy a decir, nunca antes lo hemos hablado, pero esta frase, misterio de la iniquidad, es la que está como, sí, íntimamente relacionado con cosas negativas que hace la gente buena. Hay una gran diferencia en cosas negativas que hace la gente mala. ¿Me entiende? Eso no tendría nada de interesante, porque la Biblia misma dice que según las intenciones del corazón, las inclinaciones o las intenciones de los pensamientos, las inclinaciones del hombre van a ser de continuamente el mal. Eso dice Génesis capítulo 6. Pero cuando hablamos, hermano, de cosas negativas que hace la gente buena, ahí ya cambia la situación. Y ahí es donde entonces se convierte la frase misterio de la iniquidad en algo interesante e importante para nosotros. Porque cuando mencionamos la palabra iniquidad, debemos de saber que se le cataloga iniquidad al pecado que cometen los espirituales. Hay 3 niveles de falta y de ofensa delante de Dios, que son transgresión, pecado e iniquidad. Y yo he explicado mucho acerca de eso. Son 3 niveles de ofensa. Generalmente a las 3 se les dice pecado, es una forma de pecar, pero cada nivel nos deja ver, hermano, valga la redundancia, el nivel de esa ofensa. Sin embargo, cuando habla este pasaje del misterio de la iniquidad, a mí me llama mucho la atención esto, porque se está hablando de cosas que un justo que está supuesto a no hacer, porque sabe que son cosas
que van en contra de la voluntad de Dios y del mismo carácter de la persona o de lo que ahora es en Cristo. Sin embargo, lo hace. Le estoy hablando de hacer cosas malas, la gente buena, la gente santa, la gente espiritual. Y esto me llama la atención porque aquí yo veo un montón de gente buena. ¿Aló? ¿Cuántos buenos hay? Ay, por favor, hermano, dígame amén, hombre, no me ponga en un terreno bien difícil. ¿Cuánta gente buena hay acá? ¿Cuánta gente santa hay acá? ¿Cuánta gente espiritual hay acá? Bueno, yo lo creo en el nombre de Jesús, porque no creo haber trabajado en vano todo este tiempo sembrando la palabra en su corazón. Algo ha pasado por la palabra que el Señor me ha permitido compartirle, amén. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque cuando continuamos viendo más adelante, por ejemplo, el versículo 8 de ese mismo capítulo dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Imagínense esto, hermano, lo que está diciendo, que en el misterio de la iniquidad, yo quiero considerar las expresiones que ahí se mencionan, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, solo con interpretar ese pasaje, me llama la atención que el misterio de la iniquidad produce acciones en las personas que son atacadas en ese misterio. Y como hay una gran diferencia en la palabra misterio desde el punto de vista secular y la palabra misterio desde el punto de vista que el apóstol Pablo menciona, misterio en el mundo secular es algo incomprensible, que no tiene una explicación en el mundo secular. Pero misterio desde el punto de vista bíblico significa, hermano, de que es algo que nosotros tenemos que buscar y que podemos encontrar una respuesta de aquello que está oculto en ese momento. Entonces no cabe duda que la palabra es la que nos ayuda a nosotros a encontrar en qué consiste ese misterio. Entonces, este misterio de la iniquidad es una operación invisible, hermanos. Es una operación de influencia y de presión espiritual sobre hombres y mujeres buenos, santos. Pero esa presión viene con la intención de hacer caer a ese hombre bueno y mujer buena y santa en acciones que son consideradas iniquidad. ¿Me entiende? Pero la Biblia dice que esto tiene que suceder antes de que aparezca el inicuo, que ya es una persona físicamente que se va a manifestar en los días, hermanos, próximos al arrebatamiento de la iglesia. Ese inicuo, ese hombre de pecado, ese es el anticristo. Sin embargo, las acciones del misterio de la iniquidad son como un protocolo que está preparando, ¿me entiende?, el ambiente para esa manifestación. Entonces, una de las cosas que este misterio, quiero empezar a explicar, comienza o busca hacer, primeramente es impedir, oiga, la iniquidad, impedir la bendición en el creyente. Sin embargo, muchos de nosotros podemos decir que ya estamos benditos por el Señor. Entonces, cuando ya hay una bendición, pues ya no la puede impedir. ¿Cuántos están bendecidos por Dios? Cuando ya hay una bendición, ya no la puede impedir. Pero lo que hace como segundo paso es, hermano, perseguir al bendito. ¿Para qué? Para dañarle su testimonio, haciéndolo caer en acciones de iniquidad. Entonces, si no logra afectar la bendición, va a tratar de afectar su testimonio. Usted sabe que él trata, dice Pablo, que él es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él puede cegar para que la gente no reciba a Cristo, pero cuando ya la gente recibió a Jesucristo como su Salvador, él ya no puede impedir nuestra salvación.
¿Me entiende? Entonces va detrás de que aquel no alcance la bendición. Sin embargo, si la bendición llegó, ya no la puede impedir tampoco, pero persigue a manera de afectar el testimonio de esta persona. Entonces, esto es bien importante porque eso es lo que él tratará. Dice la Biblia, oiga esto, lo que está trabajando el misterio de la iniquidad. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, en su capítulo siempre 2, verso 3, voy a citarlo nada más. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Dentro del mismo capítulo está todo esto. Ahora, ¿qué es una apostasía? Para que usted entienda el contexto de esto que comencé leyendo, de lo que es el misterio de la iniquidad. Una apostasía es, traducido de otra manera, el divorcio del hombre de Dios, de la mujer de Dios, con las cosas que conciernen a Cristo y a su pacto. Una apostasía es devolverle, como quien dice, la salvación al Señor. Y hay tipos de apostasía, hay niveles de apostasía. Hay apostasía reversible, pero hay apostasías irreversibles. Claro, él busca que sea de carácter irreversible. Entonces, por eso maneja las acciones del misterio de la iniquidad. Porque la intención es que un creyente que está, hermano, como quien dice, a la frontera del retorno de nuestro Señor Jesucristo, pueda experimentar una decepción tan profunda y tan grande que su corazón se endurezca y le regrese la salvación al Señor. Entonces hay tipos de apostasía, pero no vamos a hablar en esto. Solo quiero mencionar esto, porque todos nosotros corremos el peligro por ser creyentes del tiempo final, pero no necesariamente por ser creyentes del tiempo final estemos destinados a sufrir una derrota. Y por eso la importancia de la explicación de la palabra, para saber qué es lo que Dios nos aconseja, para poder resistir toda esa influencia o movimiento de este tiempo. Hay una versión que dice así: no se dejen engañar, porque ese día, oiga, no se dejen engañar, porque ese día no llegará hasta que dos cosas sucedan. Primero, habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo del infierno, dice esta versión. Quiere decir de que antes de la aparición física, según esta Biblia, habrá lo que se llama una rebelión extrema contra Dios. Oiga esto, hermano. Y está hablando a los creyentes. ¿Qué puede llevar a un creyente a que se rebele extremadamente, como dice esa versión, contra Dios? Después de haber experimentado la bondad, el amor, la misericordia, quizás la sanidad de algún problema físico, quizás hasta liberación de espíritus inmundos, y de momento no entender las acciones del misterio de la iniquidad, decepcionarlo tanto, hacerlo caer en una trampa, que se vuelva, hermano, en una rebelión extrema contra Dios. Usted no sabe lo difícil que es tratar de hacer reflexionar a uno que conoció el evangelio y quererlo, como quien dice, reevangelizarlo otra vez. Yo puedo decir, es más fácil agarrar a uno que nunca ha conocido de Dios y evangelizarlo, que agarrar a uno que conoció de Dios y su corazón se le endureció. Y es más, que cuando usted le habla la palabra, tal vez él la traza mejor que uno. Se sabe los versos, las citas, y uno tratando, ¿verdad?, en sus limitaciones de hacerlo reflexionar, tal vez hasta se equivoca. Y tal vez le pone ejemplos como decir, ¿verdad? Imagínense que Moisés salvó a toda su familia cuando vino el diluvio, y el otro lo corrige. No, hermano, usted se equivocó, no fue Moisés, fue Noé. Es más duro, hermanos. Pero ¿qué puede pasarle a una persona? Entonces, esto a mí me llama la atención muchísimo, porque hay una versión que dice una apostasía casi generalizada en todos los creyentes, dice. Así dice una versión. Que no se manifestará el inicuo
el hijo de perdición físicamente, aunque ya está vivo, ya existe él, pero no se va a manifestar hasta que no se dé una apostasía casi generalizada de todos los creyentes. Y entonces, cuando yo leía esto, yo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, yo quiero entender cómo es este misterio. Y entonces el Señor así me ha empezado, hermano, a concederme un poquito de entendimiento respecto a esto. Y quiero basarlo. Que como Pablo dice, ya está en acción. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está en acción el misterio de la iniquidad? Imagínese usted que estos ministros de Dios, Pablo, el apóstol Juan, tenían una revelación muy conviccionada, que declararon cosas que en su momento pues causaron un impacto, pero que fueron los únicos que explicaron respecto a lo que habían recibido. Juan habló que el espíritu del anticristo ya estaba también en acción. No el anticristo, pero él dijo, ya está también operando el espíritu del anticristo. Entonces, nadie conocía todavía esa doctrina. Todos hablaban de la venida del Mesías. Desde tiempos antiguos se sabía de la venida del Mesías. Y la palabra anticristo es una antítesis de la palabra Mesías, con el agregado de anticristo. Pero lo que está diciendo, un antimesías, uno que se opone a lo que es el Mesías, uno que se opone a la unción, uno que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. Empezó a hablar el apóstol Juan. Y Pablo, cuando habla del misterio de la iniquidad que ya está en acción, no crea que habló solo de su tiempo. Estoy seguro que revisó desde la caída del hombre y desde las dispensaciones, como dice Scofield, de cómo Dios comenzó a trabajar con la humanidad a manera de restaurarla en diferentes etapas. Esas dispensaciones, si usted quiere, son los 8 pactos que existen en toda la Biblia. 7 en el Antiguo y 1, el Nuevo Pacto, dentro del Nuevo Pacto, valga la redundancia. Pero Scofield le llamó dispensaciones a eso, porque fueron etapas o temporadas donde Dios trató de diferente manera, hermano, con la gente en esos tiempos. Pero entonces Pablo, cuando menciona eso, estoy seguro, hace una revisión de todas esas dispensaciones y se da cuenta que el misterio de la iniquidad siempre ha estado en acción desde que la creación angelical le falló a Dios. Cierta creación angelical le falla a Dios y surge a la existencia de los males que puede vivir una creación. Y se le titula a ese mal que solamente se originó en la creación angelical, iniquidad. La iniquidad comenzó con aquellas creaciones que se rebelaron en contra de Dios. Si usted quiere, la reina del cielo, que se llama la iniquidad. Después cae Satanás, después una tercera parte de las estrellas, siguen cayendo más estrellas, y después la humanidad cometiendo faltas a la manera de esas estirpes de creaciones super, hermanos, naturales o sobrenaturales. A eso se le llamó iniquidad. Al pecado, por eso se llama iniquidad el pecado de un espiritual ahora, pero era el pecado de los espíritus, de las creaciones angelicales. Pero entonces, a partir de eso, las acciones de la iniquidad apuntaron hacia la humanidad. Y mire, quiero darle algunos ejemplos de estos misterios, de estas acciones del misterio de la iniquidad, para poder explicar este tema. Pido a Dios que me ayude con el tiempo. Y vuelvo al principio. El misterio de la iniquidad, las acciones del misterio de la iniquidad tiene que ver con males que cometieron hombres buenos, mujeres buenas, mujeres santas, piadosas, que decían temerosas de Dios, gente buena, gente que era considerada justificada por Dios
de tal manera que eran justos de Dios, pero cometieron faltas. El gran problema de esto, que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, la pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros, hermano. Y yo sé que usted la ha hecho y yo me la he hecho también. Y que son cosas difíciles de entender. Y nos hemos dicho, ¿cómo es posible que alguien de Dios pueda hacer las cosas que hizo? ¿Usted no se ha preguntado? ¿Aló? Levánteme la mano solo para ver si usted no se ha preguntado. Yo me he preguntado muchas veces. ¿Por qué hay gente de Dios que hace cosas difíciles en su vida? Cosas que no se supone que debe de hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Qué había en su vida? ¿Será que un demonio, superdemonio lo atacó? ¿O será que había un alto nivel de carnalidad en su vida? ¿O será que no estaba convertido? ¿Qué pasó? Pues puede pasar todo. Sin embargo, lo impresionante de esto es ver que no somos los únicos que están en ese peligro, hermano. Sino que la Biblia nos deja ver, por lo menos, miren, le voy a poner ejemplos como la vida de Sansón, de Gedeón, de Noé, justos que hicieron lo malo. Y por supuesto, quiero aclarar que no pretenda nadie justificarse con este tema. Nadie. Mi intención es solamente compartirle la revelación de esa palabra, el misterio de la iniquidad y sus acciones. No vaya a decirle a alguien, a su esposa, ¿te diste cuenta que el pastor dijo de que aún ese Sansón, que era bien fuerte? Esto no es beca para pecar. Esto no va a ser, hermano, permiso para pecar y justificarse. No, no, no. Recuerde que puede estar en riesgo ahí el caer en la apostasía irreversible y perderse esa persona. Imagínense cuando empiezo a ver, por ejemplo, la vida de este hombre llamado Sansón. La Biblia dice de que nace predestinado y que había en él un voto de nazareno, es decir, apartado para Dios, para cumplir una misión. Dios se lo da a una mujer que era estéril y sobrenaturalmente esa mujer queda embarazada y Dios da a ese varón. Lo que me llama la atención de esto, que Sansón se supone, si no estoy mal en una cronología, de que fue el último de los jueces. Y dice la escritura que este hombre no solamente tenía esa predestinación para juzgar a Israel, sino que tenía poder de Dios para ser un libertador también, casi similar al nivel de Moisés, un libertador. Pero entonces viene este personaje, dice la Biblia, que comienza a tener acciones que van en contra del voto de consagración que tenía. Eso solo puede pasar cuando cae alguien en el misterio de la iniquidad. ¿Cómo explicamos Sansón, hermano? De que era un hombre de Dios, poderoso, y que hace las cosas más difíciles de comprender. Y que muere después de haber juzgado a Israel 20 años por lo menos, juzgó a Israel. Dice también la escritura de Gedeón, que en un momento determinado está Gedeón como desanimado por ver que los ataques de los amalecitas constantemente, cada vez que había tiempo de cosecha, de levantar la cosecha, los amalecitas llegaban, robaban la cosecha, mataban, y Gedeón empieza a desanimarse. Se le aparece un ángel y le dice, con esa tu fe, guerrero, eres un valiente. Y Gedeón todavía le dice, qué fe ni qué nada, estoy parafraseando. Si cada vez que salimos a recoger la cosecha somos atacados,
Pero viene, hermano, y le dan un mensaje de Dios para que este hombre comience a hacer cosas, hermano, de defensor del pueblo de Israel y de delimitar también los poderes de ese ejército pagano y enemigo de Israel que blasfemaba a Dios. Y en un momento determinado, después de aquellas grandes hazañas que glorificaban a Dios, oiga esto, hermano, dice la escritura que llega un momento a la vida de Gedeón, ahí mismo en Jueces 8:27, dice: Gedeón hizo de ello un efod y colocó en Ofra su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y este vino a ser la ruina de Gedeón y de su casa. Después Gedeón, de las hazañas que glorificaban a Dios, cayó en idolatría. Un hombre de Dios. Y si vamos más adelante, así rápidamente, Noé. La Biblia dice, hermano, acerca de Noé, que la maldad había subido tanto a la presencia de Dios y que solo Noé, Dios lo había encontrado perfecto entre sus contemporáneos, dice una versión, entre sus generaciones, que quiere decir perfecto en sus genes. Y Dios le da a él un llamado, lo comisiona a hacer una obra que glorificaba a su nombre. Comienza a predicar que viene un diluvio, que se arrepientan, y paralelamente comienza a construir una arca. Se burlaban de él porque nunca, dice la Biblia, había llovido en ese tiempo en la tierra. Y entonces, al ver que él anunciaba que iba a venir un diluvio sobre la tierra, todos se burlaban, nadie le creyó, la humanidad no le creyó. Solo sus 7 familias, sus miembros de su familia le creyeron: su esposa, sus hijas, sus yernos, sus hijos, perdón, y sus nueras. Y se salva. La escritura dice que después que las aguas decrecen, que Dios le entrega la tierra casi reciclada. Sí, se le entregó, no casi, se la dio como reciclada, nueva la tierra. Un aroma de frescura, de pureza subía de la tierra. Le da la bendición de Adán, lo bendice, le dice: multiplícate, fructifica y llena la tierra, sojúzgala. La misma bendición que le dio Adán se la da a Noé. Pero dice la escritura que después de un tiempo planta una viña, se emborracha, se queda desnudo en su tienda, entra uno de sus hijos y lo mira desnudo y va y lo cuenta a sus hermanos. La palabra de Dios, cuando usted va a los originales, no solamente nos deja ver que solo lleva la acción de verlo, sino que le hizo o quiso hacerle violencia sexual su hijo a su propio padre. De tal manera que su padre, enardecido, dice la escritura, maldice su descendencia. No maldice directamente a Can, sino que maldice la descendencia que estaba en sus lomos, y le dice: maldito será Canaán, siervo de siervos será. Maldice la región de Canaán y todos sus habitantes, porque su padre hizo algo que alarmó a su hijo, de tal manera que su hijo cayó en una acción de iniquidad, afectándolo también al propio Noé. Entonces, aquí es donde entra siempre la pregunta, hermano amado: ¿por qué estos hombres de Dios hicieron eso? Porque dice Pablo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mira entonces este ángulo que estamos examinando acerca del misterio de la iniquidad. Y podría mencionarle otros más rápidamente: Lot, David y Judas. Lot, habitante de Sodoma. Usted conoce la historia, que sus hijas lo emborrachan y tienen intimidad sexual con él, porque dice algunos datos históricos: ellas pensaron que ya no había otro hombre sobre toda la faz de la tierra. No, ellas pensaron que la destrucción no fue solamente en Sodoma y Gomorra, sino que ellas pensaron que la destrucción fue en toda la tierra y que no había ningún otro hombre. Y entonces, para ellas tener descendencia
se emborrachan a su padre y quedan embarazadas cometiendo un incesto. Y Lot dice, Lot dice que la razón por qué lo rescataron a él, a Lot, es porque él se abrumaba por la conducta sensual y libertino de los hombres de su tiempo. Eso significa que dice que cuando él miraba aquellas escenas de aquella sociedad tan corrupta, su alma se afligía y que él clamaba a Dios. Y ese clamor lo califica como un justo, lo salva a Dios, pero después, hermano, cae en esa situación que es difícil explicarla. Si vemos a David, otro personaje, de David se decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. De los pocos hombres que la Biblia dice que eran conforme al corazón de Dios. Había sido ungido 3 veces David. Dios, hermano, lo había respaldado en sus grandes hazañas. Mataba leones, mataba osos. Oiga esto, mató 5 razas de gigantes. Estuvo a cargo de la destrucción de 5 razas de gigantes según la Biblia. Y lo que me llama la atención, que fue vencido que venció leones, osos y gigantes, pero que cayó vencido delante de Betsabé. Porque la escritura dice que cierto día él salió a su terraza cuando era el tiempo de que los reyes iban a las batallas, y que vio a una mujer que se estaba bañando y que le pareció de aspecto hermoso para él. Él la mandó a traer y cometió ese pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios. Judas, ¿qué puedo decirle de él? Uno de los 12, nombrado apóstol. Uno que recibió el discipulado intensivo de 3 años y medio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vio milagros, vio sanidades, vio liberaciones, conoció los principios del mundo espiritual. Y la escritura dice que además era el tesorero y también considerado hombre de confianza en el discipulado de Cristo. Era uno de los más cercanos. Y usted sabe que entre el círculo es más estrecho, en una organización o en un compañerismo, se llegan a conocer cosas más importantes según es la intimidad de ese círculo. Y entonces este hombre conocía muchas cosas, pero cae en eso. Dice la Biblia, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y entregó al Señor Jesús. Entonces, ¿me ayuda usted a explicar esto? ¿Qué explicación podemos darle a esta gente de Dios que cometió las cosas más raras? Entonces hoy la respuesta es: cayeron en la operación de las acciones del misterio de la iniquidad. Pablo llamó a esto, y es lo que puede pasarle a una persona. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Oiga esto. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él está diciendo que hay en lo interior de nosotros hay una parte, como una entidad que se deleita en la ley de Dios. Pero que esa parte de nuestro diseño está en constante guerra con ciertas leyes que operan en la mente
y en algunos miembros del cuerpo del ser humano. Entonces yo me voy a enfocar hoy en una ley, por lo menos, y la principal, que es donde podría darse el primer ataque del misterio de la iniquidad. Mire, hermano, que Dios nos libre a todos nosotros, amén. Porque la intención de compartir esto es para que nosotros estemos preparados, estemos fortalecidos, sepamos lo que vamos a hacer. Pero decir de que estamos fuera de ese peligro sería un error garrafal de mi parte decirlo. Pero que Dios sí nos puede ayudar en la medida que nosotros aprendemos a cuidarnos. Porque Dios no puede cuidar la vida de nadie que no se haya valorado a sí mismo y que no haya logrado, hermano, reconocer todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que Dios ha invertido, como siempre le enseño a usted, todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, todas las misericordias, todo ese favor, toda la bondad, hermano, toda la gracia, que es un favor inmerecido, que te da cosas sin que se las merezcas. Es más, a veces nos da cosas sin que se las pidamos, porque Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Hermano, muchas veces, oiga lo que hace Dios con nosotros, te da a ti cuando a tu alrededor hay millares de personas que están tan necesitadas y hasta más necesitadas de algo más de ti. Sin embargo, te da a ti primero. Con la salvación así fue. ¿Cuánta gente nos rodeó? ¿Con cuánta gente estábamos conectados nosotros? ¿Cuánta gente no nos conoció y conocíamos? Sin embargo, llegó a ti. Como que tú eras especial. Perdón, hermano, no lo quiero ofender. Pero ¿y usted qué rosa era para que lo salvaran a usted primero? La misericordia de Dios, así es el favor de Dios. Ahí está ese hombre. Perdona que te ponga siempre de ejemplo. Crecimos juntos, vivíamos en la misma mansión, nomás que allá se llamaban mesones. Pero me llegó primero a mí. Y si le pregunta a él, ¿quién estaría más necesitado? Yo, desde mi punto de vista, pero desde su punto de vista de él estaba más necesitado que yo de Dios. Sin embargo, llegó a mí primero. Esa es misericordia. Esa es gracia. Dios te llega a ti primero, a pesar de que otra gente lo esté necesitando. Entonces, cuando valoramos eso y aprendemos a cuidarnos, en esa medida Dios te va a proteger. Si tú te cuidas, si tú valoras lo que Dios te ha dado, hermano, si tú eres consciente de que cómo comenzó la historia de tu vida cristiana, de dónde te sacó el Señor, de dónde te arrancó, qué era tu vida, de qué eras esclavo, qué te estaba destruyendo, y ahora puedes ver lo que tienes, lo que has alcanzado. No cabe duda de que eso es misericordia de Dios y debemos aprender a reconocer y a valorarlo. Para cuidarnos, no solo para nuestro beneficio y nuestra familia, sino para darle la gloria a Dios merecida, porque solamente por Él ha sido posible eso. Usted no es plato de segunda mano. Para que venga el hermano, el que mueve el misterio de la iniquidad, a lamberlo. Usted no es plato de segunda mano. ¿Qué se hace? Perdón la expresión, cuando alguien lambe un plato. Lo lambió y después lo tiró así. ¡Plah! Porque no tenía la comida que él quería, porque habían sobras. Y que medio se complació con el gusto que había quedado. Y después ya no sirve ese plato. Y para que nadie lo use, ¡pum!, lo rompo. El diablo así es, hermanos, amados. Tú no eres cualquier cosa para menospreciar tu propia vida. Porque la sangre de Cristo fue derramada con un precio que nadie puede pagar por ti y por mí. Si usted y yo no aprendemos a darnos el valor que somos,
Entonces, ¿cómo nos va a cuidar Dios? Como dicen, como dice la gente, va, así como dice la Biblia, ayúdate. ¿Cómo es que dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Así me dijo una persona una vez. Así como usted predica la palabra ahí, mire, usted que es predicador, mire en la Biblia que ahí está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. No está escrito, pero ciertamente es una verdad. Dios te va a cuidar en el nivel que tú valoras tu vida. Y en el nivel que tú valoras tu vida, te va a dar lo que te mereces. Porque si tú eres un diamante, te va a dar un diamante más a tu lado. Para los solteros. Pero si usted se cree una piedra de carbón, un negrito del batey le va a dar. Si usted se cree que es una piedra de carbón, pues un minero le va a dar. Y no que sea malo, por si me oye un minero allá por Sudamérica. Le va a dar lo peor. Usted se merece lo mejor. Dígale al que tiene la paz, usted se merece lo mejor. En el nombre de Jesús. Entonces, Dios mío, me faltan 10 minutos para terminar mi introducción. Veamos cómo son los asaltos del enemigo. Mire hermano, yo quiero explicarle esta tarde algo que usted nunca ha oído, espero, y que está relacionado con el primer ataque que hacen las acciones del misterio de la iniquidad en 4 químicos que están en nuestro cerebro. Y que cuando hay un desbalance de esos químicos, la acción del misterio de la iniquidad es efectiva. Porque todas las batallas espirituales comienzan en la mente. Y para que se dé una batalla de parte del reino de las tinieblas con la intención de producir, hermano, el establecimiento de un reino de tinieblas donde opera en esclavitud, opera en fortalezas, opera en cautiverio, no cabe duda, hermano, que va a tener que aprovechar él algunas situaciones que están fuera de nuestro control. No porque no sepamos, sino sencillamente porque usted y yo nunca nos hemos detenido para poder medir ciertas acciones de nuestra vida que pueden estar íntimamente relacionados con eso que vamos a ver. Entonces, los asaltos del enemigo, pues por lo menos nos va a ayudar a ver cómo es este proceso. Hay 2 pasajes en la Biblia que me dan la base: Efesios 2:2 y Efesios 6:16. Dice, por ejemplo, Efesios 2:2: en los cuales anduvistes en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, oiga esto, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Efesios capítulo 2, verso 2. El siguiente pasaje es Efesios 6:16. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire qué quiero explicarle con esto. Para que Efesios 2:2 se dé, tiene que haber un Efesios 6:16. Es decir,
para que la gente caiga en pasiones de la carne, en deseos de la carne y de la mente, y que tengan acciones de carácter natural como hijos de ira, de tal manera que puedan ser catalogados como una generación que no conoce a Dios. Pero eso pasa incluso en los que ya conocieron a Dios, porque eso es lo que estoy tratando de explicar. Pero para que eso ocurra, se tiene que dar un Efesios 6:16. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te tira dardos. Eso es lo que dice. Que debemos de mantener la fe, de armarnos como con un escudo para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces quiere decir que cuando las acciones del misterio de la iniquidad han comenzado, lo que Satanás hace es comenzar como a tirar flechas o dardos encendidos a la mente. Entonces, esta es la fase de asalto, lo que quiero enseñarle. Estos dardos intentan influenciar el pensamiento del creyente. Aquí quiero explicarle entonces que la intención de él es pegar en nuestra mente. Al pegar en nuestra mente, un dardo encendido del enemigo ha sido enviado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, déjeme, voy a explicárselo bien esto, porque para mí es bien importante que usted capte esta faceta, a lo que yo le llamo las fases de un asalto de parte del reino de las tinieblas. Entonces, lo que él va a hacer es lanzar ese dardo a nuestra mente para que ahí tenga ya el efecto de un dardo encendido. Entonces lo que va a hacer él es, cuando ya sembró el dardo, él le puso una pasión al fuego. La pasión la puso al fuego y por eso puso el dardo encendido. ¿Cuál es la siguiente fase cuando ya una persona se le puso un dardo en su mente y que ya la pasión ya está alimentada por el fuego? El siguiente paso es de que ahora vienen las imaginaciones en la persona como consecuencia de que la pasión le pusieron fuego. Cuando ya hay una imaginación, lo siguiente es que la persona comienza a crear una imagen dándole forma como una fotografía mental en su mente, como una cámara que tomó una escena y la grabó y la tiene en un cuarto oscuro, pero ahí está la imagen. Cuando ya se formó esa fotografía mental, el siguiente paso es de que ahora viene una fortaleza mental. Entonces mire qué interesante. Y ya cuando está la fortaleza mental, lo que continúa ya vienen a ser imágenes eventuales de más fortaleza. Como quien dice, se viene a fortalecer esa fortaleza que comenzó. Esa es la meta de Satanás, producir esa fortaleza, pero el inicio de eso es lanzando un dardo encendido en una pasión que tiene que ver con una emoción o un sentimiento que está fuera de control por un desbalance de químicos cerebrales. Voy a explicar esto despacio. Entonces, mire esto, los pasos. Por ejemplo, cuando un pensamiento, mire lo que es una fortaleza. La pregunta es, hermano, ¿y qué es una fortaleza? La meta final que comenzó con lanzar un dardo. Pero ¿qué es una fortaleza en definición? Cuando un pensamiento
se vuelve un sentimiento. Hay pensamientos que te hacen, ay, aló, oyes una canción, es otoño, los amantes ya se fueron. Ay, me acuerdo de mi primer amor, y el marido allá a la par, ¿qué? Y ya se quedó así con la mano casi, un caratazo estaba a punto de recibir, ¿verdad? Entonces, una fortaleza, oigan esto, cuando un pensamiento se vuelve un sentimiento, es la primera faceta. La segunda faceta, cuando el pensamiento con sentimiento se vuelve una emoción. Y por último, será que el pensamiento con sentimiento y emoción se vuelve una acción basada en lo que se está sintiendo por dentro. Y eso es lo que el misterio de la iniquidad hace. Que a un sentimiento, a un pensamiento se le añada un sentimiento. Para que después pase que el pensamiento con sentimiento desarrolle una emoción. Y que ya cuando hay entonces, hermano, un pensamiento con sentimiento y emoción, se caiga en la acción. ¿Por qué? Porque a esa altura la persona ya no puede ver que lo que va a hacer lo puede afectar. Mire cómo le cambia la percepción de la vida. No es que no sepa que es malo lo que va a hacer, sino que cree que lo que va a hacer no lo puede destruir o no lo puede perjudicar. Entonces comienza a ver paralelamente las cosas malas que no lo pueden destruir. Sí sabe que son malas, pero como su pensamiento ya fue afectado con sentimiento y emoción y lo ha llevado a la acción, entonces lo que es malo, en otras palabras, lo mira bueno. ¿Aló? Lo que es malo, lo mira bueno. Y aquí es donde la cosa se pone bien cardíaca, hermanos. Por ejemplo, primeramente Dios, aquí no haya alguien que un día tenga que recurrir a la marihuana recetada. Y eso es lo que está pasando. Que a lo malo lo están viendo bueno. Ay, imagínense, vaya a darle un abrazo a un hermano, ay, y todo apestoso a marihuana, ¿verdad? Y hermano, ¿y qué pasó? No, hermano, esta es recetada. Es para mis dolores de hueso, hermano. Y aquí traigo la prescripción, mire, donde dice que me tengo que fumar semanal 8 onzas de marihuana skunk. Con razón, ahí está, alabaré. Sí, está bien. Entonces, él no lo mira malo, pero es un santo de Dios. Porque hay un ataque. Como que alguien tenga su resbalón en el área sexual con otra persona y que crea que no es malo. Porque la percepción de la persona entonces va a comenzar a ser afectada. Entonces mire esto, hermano. Aquí realmente es donde yo quiero comenzar a explicarle algo que he observado, muy interesante. Y por favor repito, esto no es para justificar a nadie. Pero me llamó la atención que estos hombres de Dios que he puesto como ejemplo, que le fallaron, hermano, lo que me tiene impresionado que eran hombres considerados maduros. Y cuando hablo de madurez, no me refiero solo
a un entendimiento de lo doctrinal, de la ley de Dios, etcétera, sino que me refiero que también eran gente que habían alcanzado una edad mayor. Es decir, no eran jovencitos. El ejemplo que le puse de Sansón, de Noé, de Lot, de David, no le estoy hablando que era gente que pecó a los 17 años, a los 15 años, sino que estoy hablando de personas que habían entrado a una edad adulta, maduros. Y eso es lo que me llamó la atención. Porque yo me honro en pastorear a un buen porcentaje de gente madura. Imagínense, yo pastoreo a mi hermano. ¿Cuántos años tiene usted, mi hermano? ¿Sí? No quiere decir la edad, pero tendrá sus 60 y más. ¿Cuántos tiene entonces? La gran. Es que como está oscurito, hermano, no lo aprecio bien. Pero imagínense la hermana Cristi. ¿Cuántos años tiene hermana Cristi? 81, dijo. Wow, mi abuelita. Aquí hay hermanos de cuarentón. ¿Cuántos son los de cuarentones? Levanten la mano, quiero ver los de cuarentones. Los de 50. Pues ya no levantan nada. Los de 30. De nacido de nuevo, tal vez. Bueno, algunos son contemporáneos, hermano. Como dijo Juan el Bautista, somos de la misma camada. No que seamos víboras, renunciamos en el nombre de Jesús. Pero somos de esa misma generación. Pero lo impresionante que le quiero decir de esto, que estos personajes que le fallaron a Dios estaban en una edad madura. Y que con eso a mí me deja ver el peligro de sentirnos maduros. El peligro de sentirnos tan espirituales. El peligro de un hombre o mujer entrado en años de madurez, que ya no son jóvenes, y que se apoya en eso que conoce, sin percatarse que la Escritura dice que siempre usted y yo, por maduros espirituales que seamos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y que no nos apoyemos en lo que muchos sabemos. Aunque no me diga amén. La Biblia dice, pon tu confianza en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Que no digas, a mí no me va a llegar. La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántos están firmes? Ay, qué poquitos. Yo quiero sacarlo, activarle a la fe a usted. ¿Cuántos están firmes? Ah, gloria a Dios. Entonces, esa recomendación para usted y para mí es que el que está firme, mire que no caiga. No está diciendo no va a caer, sino que los que estamos firmes, hermano, estemos despiertos, vigilantes, atentos, que nos mantengamos autoexaminando constantemente para que el enemigo no se aproveche de algún descuido y que por ahí nos ponga la trampa para hacernos caer. Entonces, lo que quiero decirle aquí, la pregunta es importante de entender aquí es, oiga esto, la edad de estos hombres buenos que hicieron cosas malas, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo es que estos hombres, Dios mío, siendo quienes eran, con una predestinación tan tremenda, con una comisión tan tremenda, Noé inaugurando el mundo,
Sansón, sobrenaturalmente dado a su madre, y su nacimiento implicaba una comisión para juzgar a un pueblo que constantemente estaba cometiendo apostasía delante de Dios. Y lo ponen a él para que él juzgara, basándose en la consagración que él había vivido por el voto de Nazareo. A un humano que lo puso Dios a que viviera una vida con pensamientos limpios, con vida limpia, porque él ahora con ese estilo de vida consagrada era solvente para poder juzgar a un pueblo que constantemente estaba fallándole a Dios. Y le viene también a él una acción del misterio de la iniquidad. Lot se sentaba a la puerta de la ciudad, no a la puerta de su casa. A la puerta de la casa, cuando se sentaba un hombre, era considerado un anciano, sabio, a lo cual los jóvenes se acercaban a preguntarle cosas con relación a la vida. Ese era el que se sentaba a la puerta de su casa, dice Proverbios. Pero el que se sentaba a la entrada de una ciudad, no solamente se le consideraba sabiduría, sino que se le consideraba casi señor de aquella ciudad, y que en esa ciudad se supone que sus intenciones, sus buenos modales influenciaban el ambiente, porque era casi un portero en esa ciudad. Sin embargo, estaba en una región que predominaba la iniquidad y que le afectó a él, porque sus hijas cometieron ese hecho. Ahora, miren lo que quiero enseñarle para ir, Dios mío, se me fue el tiempo. Por ejemplo, para esto he tenido que hacer investigaciones. Considerar la edad de esos hombres nos va a ayudar a entender el problema del estado de nuestra vida balanceada en los aspectos importantes que nos involucran nuestra eternidad. No solamente la dicha de la vida diaria, sino también nuestra propia vida. Imagínense las investigaciones que yo hice. Sansón tenía aproximadamente entre 30 y 35 años cuando comienza a hacer las acciones, hermano, más inexplicables. Por ejemplo, una teoría teológica dice que él comienza su llamado de juzgar a Israel entre los 18 y 20 años. ¿Por qué? Porque esa es la edad de un gibor. Un gibor es la edad entre los 18 y 20 años, es la edad militar, la edad del vigor, la edad de la valentía. Entonces se cree de que él creció en un estilo de vida de nazareo, pero que él surge, hermano, al cumplimiento de su llamado entre los 18 y 20 años. Oigan esto. Luego dice la Biblia que él juzgó a Israel 20 años. Si yo le calculo entonces entre 18 y 20 años al inicio de su ministerio, más 20 que fue lo que él completó como juez, puedo llegar, según alguna teoría teológica, a comprender que él muere aproximadamente a los 40 años de edad, pero que entre los 30 y 35 años, que es lo que estoy poniendo ahí, es cuando comenzaron sus acciones carnales y el deslice que él tuvo constantemente. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si sigo con Noé, la Biblia dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Oiga, 500 años tenía cuando engendró. La Biblia dice que tenía 600 años cuando vino el diluvio. Quiere decir que sus hijos tenían aproximadamente 100 años de edad aproximadamente y le ayudaron a trabajar en la construcción.
Hermano, tener 500 años y pegar 3 hijos, Dios mío, estaba campeón el Noé. La Biblia dice que Noé, dice Génesis 7, que tenía 600 años cuando vino el diluvio, y que el diluvio, sus torrenciales y el decrece del agua, cómo las aguas iban decreciendo, tardó aproximadamente un año, desde que se secaron las aguas, que él envió un cuervo, que él envió una paloma, que él empezó a ver que las aguas iban decreciendo. Todo ese periodo tardó aproximadamente un año, porque la Biblia dice que al año 601 de la vida de Noé, él salió del arca. 500 años tiene sus hijos. A los 600 años entra al arca. A los 601 años él sale del arca. Dice la escritura que él vivió 350 años después de eso, y el total de sus días fueron 950 años y murió. Pero lo que me llama la atención, entonces, que en la edad aproximadamente de los 605 a los 610, él plantó la viña. Y fue donde cometió la falta. Y entonces él estaba en un promedio de años de 610 a 950, que fueron el total de años, es el promedio de vida en nuestra nueva economía, que corresponde entre los 35 y 40 años de edad. Vuelvo a la misma pregunta: ¿qué le pasa a la gente a los 35 y 40 años de edad? No que está loco, hermanos. De Lot no tengo mucho dato por el momento. De David, dice la escritura que tenía 30 años cuando comenzó a reinar, que su reinado fue durante 40 años, todo su reinado fue 40 años. Él comienza a los 30 años a reinar. Esos 40 años están involucrados desde los primeros 7 años que él empezó a reinar en Hebrón, solo a la tribu de Judá. Después de esos 7 años, él reina 33 años más a todo Israel. Y su reinado, pues, corresponde a 40 años. Entonces, oigan esto: la Biblia dice que murió a los 70 años. Murió joven, David. Eso está en las escrituras. Lo que me llamó la atención es encontrar el dato que su hijo Salomón muere a los 52 años de edad. Pero como el tema es de David, entonces la caída de David, si comienza a reinar a los 30 años y su periodo fue de 40, y los primeros 7 él reina en Hebrón y los otros 33 en todo Israel, aproximadamente David tenía unos 10 años y 15 años de estar reinando sobre todo Israel cuando él peca con Betsabé. Y ese periodo de tiempo corresponde que David cayó en pecado entre los 45 y 50 años de edad. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que ninguno de estos hombres se percataron del pecado de la adultez. Porque el pecado de la adultez es el pecado de un maduro, de un espiritual, para que se le pueda atribuir iniquidad a lo que hace. ¿Aló? Esto me tiene impactado. Tampoco quiero poner en miedo a todos los que tienen 40 años, ¿verdad? Y que ya no salga a la calle, hermano, y que le diga: cuídame a la mujer, ¿verdad? Cuídame, por favor, no me dejes caer en tentación. No, órale al Señor. Pero a lo que voy es a esto que me impresionó tanto, que en resumen, oiga, sufrieron ataques emocionales. Aunque la razón, repito, no es justificable, es que a esa edad
hay un desbalance de 4 químicos más importantes en el cerebro, que son los que el misterio de la iniquidad aprovecha.